¿Cómo están? Muy buenas tardes, hermanos. Bueno, esta ocasión eh, voy a hablar de un tema que me encontré en una lectura cuando vi una página en internet donde dice los testigos de Jehová que la Biblia habla acerca de las transfusiones de sangre y están prohibidas. Eh, y ponen unos textos en los cuales se basan para prohibir las transfusiones de sangre. Vamos a ver qué dice de transfusiones de sangre, porque ellos se basan en eso específicamente, que no pueden comer tampoco la sangre, pero especialmente las transfusiones. Y me llamó eso la atención. ¿Por qué? ¿Por qué Dios prohibió la sangre en el Antiguo Testamento? ¿Y por qué prohíbe después en el Nuevo Testamento la sangre también? ¿Y en qué momento la prohíbe? Pero jamás aquí en la Biblia dice las transfusiones de sangre. Eso jamás lo dice. Una de las lecturas, no voy a hablar mucho de los textos que dan ellos, pero vamos a nomás tomar lo más básico para poder dar la reflexión, porque vamos a hablar, este texto que ellos tienen es Génesis 9:4. Génesis 9:4. Vamos a leer Génesis 9:4. Lo vamos a tomar inclusive de un poquito antes. Habla de Noé. Entonces le dice: creced y multiplicaos y llenad la tierra, que os tengan temor y miedo todo. Dice, que os tengan temor y miedo todos los animales de la tierra, todas las aves del cielo, todo lo que repta por el suelo y todos los peces del mar. Todo queda en vuestras manos. Todo cuanto se mueve y tiene vida os servirá de alimento. Aquí toma una palabra que es vida. Dice, os servirá de alimento. Lo mismo que os di las hortalizas, todo se los doy. Únicamente no comeréis la carne con su vida, es decir, con su sangre. O sea, que no podían consumir la carne con su sangre. Mas aún pediré cuentas de vuestra sangre y de vuestras vidas, y se la reclamaré a cualquier animal, y sobre todo al hombre, a cualquier hermano suyo. Si uno derrama sangre de hombre, o sea, un hombre de otro hombre derramará su sangre, porque es imagen de Dios, fue hecho el hombre. ¿Qué quiere decir en esto? Que si uno habla del homicidio, primero dice que la sangre tiene la vida, y después de los animales, y aquí el último dice prácticamente de que un hombre no matará a otro hombre porque es imagen de Dios. Eso es homicidio. Está hablando en Génesis precisamente eso, porque ya pasó acuérdense, con Caín y Abel. Entonces, no quiere nuevamente que se contamine el hombre con el homicidio. Pero dice que no coman la carne con la sangre. La sangre es la vida. ¿Sí? Bueno, aquí yo no veo que diga que hay una transfusión. Si nos están pidiendo que no coma, pero reclama la vida. O sea que el Señor está reclamando la vida, porque la vida le pertenece. Y es cierto, la vida le pertenece. Pero también, desde antes del diluvio, ya habían pues ofrendas de animales a los ídolos. Por eso él no puede adquirir ese compromiso con el hombre, porque la vida le pertenece a Dios, no a los ídolos. Y ahorita al ratito voy a tomar un poquito más amplio ese aspecto, que es lo central de estos textos. Por lo tanto, el hombre no podía comer la carne con la sangre, tenía que sacarle la sangre. Entonces, nuevamente, el hombre tiene que
entrar con un pacto con Dios, en el cual también no puede un hombre matar a otro hombre, ni comer la sangre de los animales, ni hacer homicidio, porque la sangre le pertenece, aunque el hombre tiene dominio de todo. Vuelve a dar el dominio de todo el Señor al hombre. Viene otra lectura, otro texto, que es Levítico 17:14. Eso también lo tienen ellos. Y lo tienen ellos como base para no tener nada de contacto con la sangre. Y lo vamos a tomar 17:14. Desde el 13 dice: si uno de los hijos de Israel o un extranjero que habite en medio de vosotros caza un animal de pelo o de pluma que se pueda comerse, dice, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Pues la vida de toda carne es su sangre. Por eso he dicho a los hijos de Israel: no comeréis la sangre de ninguna criatura, pues la vida de toda carne es su sangre. Quien la coma será exterminado. Y si un nativo o extranjero come un animal muerto o destrozado por una fiera, lavará sus vestidos y se bañará con agua y quedará impuro hasta el atardecer. Después quedará puro. Si no lava sus vestiduras ni baña su cuerpo, cargará con su pecado. Aquí está hablando, el Señor dice, en Levítico 17 está en el lugar de los holocaustos, o sea, está en la tienda del encuentro y está hablando para todo aquel que va a llevar un sacrificio. Entonces el Señor así les está dando ese mandato, porque muchos nuevamente volvieron a sacrificar animales a favor de los ídolos. Y comían esa carne que sacrificaban a favor de los ídolos y se la comían con la sangre. Entonces todo esto vemos que es verdad, o sea, se le quita la sangre a un animal, pues se muere, obviamente, pero si le estás ofreciendo ese animal o es como un holocausto a un ídolo, pues el Señor se enoja. Y cuando él dice que la sangre de ese animal tiene que enterrarla, porque ahorita el pacto realmente es con los animales, pero en la perfección de los animales, la sangre que va hacia el Señor, que es ofrecida a Dios, la sangre se va a tener que entregar a Él en el santo de los santos, en el lugar santísimo, que ahorita vamos a tocar eso. ¿Por qué lo dice así? Y se lo manda a todos, a los hijos de Israel, que son los hebreos, ese mandato. Otro texto es Hechos 15. Aquí dice Hechos 15:20, pero vamos a poner 15:15. Dice: con esto concuerdan las palabras de los profetas, según está escrito. Después de esto volveré y reedificaré la tienda caída de David y reconstruiré sus ruinas y levantaré de nuevo, y la levantaré de nuevo para que busquen al Señor los demás hombres y todas las naciones sobre las que han sido invocados en mi nombre, dice. Así dice el Señor, que hace estas cosas. Palabra de Dios. Entonces nosotros aquí estamos viendo que va a seguir, dice: por lo cual estimo que no se debe inquietar más a los gentiles que se convierten a Dios. Con razón yo me había quedado corto en esta lectura y viene ya lo siguiente, lo más significativo aquí, dice: sino que se les escriba para que se abstengan de lo contaminado por los ídolos y de la fornicación de los animales estrangulados y de su sangre. Porque desde generaciones antiguas Moisés en cada ciudad, quienes le predican a las sinagogas, dice, cuando leen todos los sábados,
dice, entonces, aquí, perdón, dice, voy a regresar al 20. Dice, sino que se les escriba para que se abstengan de la contaminación de los ídolos, de la fornicación de los animales estrangulados y de la sangre. Porque desde generaciones antiguas Moisés tiene cada ciudad quienes le predican en las sinagogas cuando leen todos los sábados. Ese es en el día lunar. Se predicaba la misma ley que le dio a Moisés. Y dice que se abstengan de la sangre de los ídolos. Primero, dice todo lo contaminado con los ídolos, de la fornicación de los animales estrangulados, o sea, cuando alguien le quita la vida porque sí a un animal. Y esto se está refiriendo también, le digo, a matanzas vanas en la sangre. Pero ya después, aquí, más adelante vamos a ver el por qué. Porque después Pablo, cuando ya va a hablar, a ver, vamos a ver Colosenses 1:20, va a hablar más adelante de por qué. De por qué eso de la sangre de antes era con animales y después con Cristo entrega su sangre. Aquí ya estamos en Hechos, ya estamos hablando ya del Nuevo Testamento. Por lo tanto, les tienen que enseñar lo dicho anterior, ya queda vano. O sea, no es más. Vamos a ver Colosenses 1:20. Y dice, vamos a agarrarlo del 13, dice, ¿cuál es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación? Porque en él fueron creadas todas las cosas en los cielos y sobre la tierra, las visibles y las invisibles, sean los tronos o las dominaciones, los principados o las potestades. Todo ha sido creado por él y para él. Antes de que todas las cosas y todos subsistiesen en él, dice. Él es también la cabeza y cuerpo de la iglesia. Él es el principio y el primogénito entre los muertos, para que Él sea el primero en todo, pues Dios tuvo el bien de que habitase toda la plenitud, y Él por reconciliar a todos los seres consigo, restableciendo la paz por medio de su sangre. Aquí es donde les digo, entonces ya ahí se va a decir por su sangre. Por su sangre. Él es el primero en la muerte. O sea que Él es el que va a tocar para abrirla, destruirla. Y todo el ser que exista desde el principio va a pasar por Él. Por medio de su sangre. Dice aquí, restableciendo la paz por medio de su sangre derramada en la cruz, tanto en las criaturas de la tierra como en las celestiales. O sea que todo lo que existe. Palabra del Señor. Bien, entonces, si el Señor prohíbe la sangre, en el Antiguo Testamento tiene su razón, pero ya ahorita, ¿cómo va a prohibir la sangre si dice tomen mi sangre? Sí, lo que prohíbe es todo lo que sea referente a los ídolos, todo, a otros dioses o a los ídolos, como ustedes gusten. Sí, y les voy a explicar a pasos más sencillos. Miren, en el Antiguo Testamento y todavía al principio del Nuevo, en la tienda del encuentro, había el lugar santísimo, como les dije cuando les expuse lo que era el Yom Kippur. Entonces ahí se hacía el holocausto, el sacrificio hacia Yahvé, hacia Dios. Y esa sangre la tomaba Dios. La vida. Vida por vida. Vida por vida. El día del Yom Kippur, ¿verdad? Pero vamos a ver el lado
opuesto, porque habla mucho de los ídolos, que no agarren la sangre de los ídolos, que todo lo que sacrificien a favor de un ídolo, no lo consuman, no tomen, no estén en contacto de los ídolos. ¿Por qué? Porque hay una comunión, una comunión. Y vamos a darle el sentido a esto. Si una persona lleva un animal y lo sacrifica al ídolo, él está diciéndole que él se somete al ídolo. Esa persona se somete al ídolo, le está dando adoración y le está ofreciendo la vida del animal. Entonces, en ese momento, esa sangre pasa a ser sangre del ídolo. Esa carne pasa a ser carne de ese ídolo. O sea, en ese momento ese animal se convierte en el ídolo, en el cual aquella persona que está sacrificando, por decir así, una gallina, como lo hacen en las misas negras o algo, esa gallina en ese momento que ya la empiezan a brotar sangre para ofrecerla al demonio, por ejemplo, ya es el demonio que está ahí, en ese animal. Ya, entonces si tú te tomas la sangre, está tomando la vida del demonio y el demonio está tomando tu vida. Tu vida. Y si comes la carne, te estás metiendo en la carne del demonio. Y el demonio se mete en tu carne. Por eso esos satánicos ya quedan marcados. Se quedan marcados porque son parte de ese ídolo o del demonio. Eso significa la comunión con el ídolo o el demonio. Entonces, por eso Dios les dice, no hagan eso. La vida es mía. O sea, después el Señor ya le está diciendo cómo hagan las cosas. La vida es mía, todo lo que... Y si estás conmigo, yo voy a darte mi sangre, tú me vas a dar tu sangre, tú me vas a dar tu carne, yo te voy a dar mi carne. Por eso es como un matrimonio, por eso sí, yo te doy mi cuerpo, tú me das mi cuerpo. Es el matrimonio de la iglesia con Cristo después. Pero vámonos ahí mismo en el Antiguo Testamento. Cuando el pueblo da los pecados y todo, llevan el cordero del que quita los pecados del mundo que viene en el Yom Kippur, sacan al Azazel. Entonces ahí el pueblo está haciendo comunión con Dios, porque todo es la sangre, todos los pecados del cordero que va con Dios, que se va a meter y es sacrificado para el lugar santísimo. La sangre que es la vida la rocian en el arca, la rocian ahí, tiran las 10 gotas y bueno, de sangre, y entonces están haciendo la comunión con Dios, pero con Dios de Israel. ¿Me explico? Entonces ahí ya empieza la comunión. El Yahvé con el pueblo, con todos los hijos de Israel, y el sumo sacerdote, y después ellos se comían las vísceras, no se las comían, pero se comían carne. Los sumos sacerdotes tenían una comunión con Dios por ese medio, por ese animal, pero después no se lo comían la sangre. Sí, simplemente hacían el mandato de Dios. Entonces ya venían haciendo una comunión. Por eso cuando Jesús les dice en el monte, dice, no, tienen que comer mi carne y mi sangre para tener vida eterna. No pueden ser eternos porque solamente Dios es eterno, solamente en Él, metiéndose en Él, pueden ser eternos. Y eso se llama comunión, por eso nosotros vamos a la comunión. ¿Sí? Y ellos no entendían, a pesar de que ya habían aceptado los mandatos de Yahvé desde que salieron de Egipto, pues siempre fueron cabeza dura al pueblo de Israel. Entonces ahí está en el holocausto. ¿Por qué? El holocausto al Santísimo están haciendo la comunión. Entonces si alguien hiciera un holocausto para algún ídolo, estuviera en comunión con el ídolo. Por eso después Dios dice, ya estoy hasta aquí de esos holocaustos vanos, porque le iban a llevar un sacrificio a Dios y luego se iban y le llevaban otro aval, como aquellos que van con las cartas, van a la iglesia
y luego se van a las cartas para que el brujo les haga un amarre o no sé qué tantas cosas. Es igual lo que sea Israel. Sí, inclusive llegaron a tener a Baal en el templo y a Será. Entonces, imagínense, por eso Dios dijo, no, yo me voy a ir de aquí. Es como una persona, ¿verdad? El matrimonio, el esposo y la esposa en la habitación y el amante en la recámara, en la sala o en otra recámara. No puede ser. El Señor dice, no, yo no quiero. Por eso la prostitución de Israel fue muy fuerte y muy grande. Entonces el Señor por eso se va del templo, viene Nabucodonosor y los lleva esclavizados, y todo eso es lo que denuncian los profetas. Porque no puedes tener la comunión con Dios y con los ídolos. Por eso lo prohíbe. Viene Cristo y entonces todo el sacrificio de animales queda atrás. Entonces ya viene la comunión con Él. Pero, como dicen los protestantes, no lo vamos que hay que matarlo, no lo vamos a comer en eso, cada cosa que oigo yo de ellos. No, por eso Él lo hace con, ya no hay sacrificio del cordero. Se cambia por el pan ácimo. Y el pan ácimo es pan sin levadura, que es el que toma Jesús, como la hostia que dice, este es mi cuerpo. Ahí. ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando tú vas a la Eucaristía, la sangre, que es la vid, por eso es la vid, que es vino, se hace la transubstanciación, y en ese momento ya no es vino, sino es la sangre. Y esa sangre, cuando tú te la tomas, tú en ese momento estás haciendo que tu sangre y la sangre de Cristo sea una, y te metes en Él. Y después la carne también, viene la carne y la carne está pegado a Él. Por eso Él dice, nadie va al Padre si no es por mí. O sea, si no estás en Cristo, nadie puede ir. Por sí solos, nadie. Entonces tú vas a tener vida eterna. Por eso dice, el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna. Y es la única lectura donde dice que solamente que tendrá vida eterna cuando lo comas y lo bebas. Entonces ahí hay una comunión. Por eso la sangre de los ídolos Dios no la acepta, porque tú vas a comer sangre de ídolos y te vas a querer incrustar en Cristo. No, eso no puede ser. Entonces, hermanos, eso es lo que prácticamente está hablando aquí. Y en Hechos habla también, está hablando de la comunión, pero la sangre todavía no la quita. Después la viene y cuando ya pueden comer todo y coman todo lo que el Señor provee, viene la aceptación. Porque inclusive había muchas cosas que no se podían comer, pero estando en comunión con Dios, nomás que no tengas la comunión con los ídolos o con el demonio. Sí, como es lo que les digo. Muchos van y comulgan en la iglesia y luego se van al brujo, a que les lean las cartas, a que les den brebajes para que hagan cada cosa. Eso no está bien. Entonces se están manchando, están teniendo comunión de aquel lado, no con Dios. Por eso es la sangre, porque la sangre es la vida de Dios. O sea, nosotros tenemos que comulgar ya con Dios. Por eso nos deja la Eucaristía. Nunca habla aquí de transfusiones. Nunca habla de transfusiones. Esto que dicen ellos, que qué dice la Biblia de las transfusiones de sangre, no dice nada. Lo que está hablando son de rituales. Todos los rituales, tanto los rituales hebreos como los rituales de no hebreos, hacían pues muchos sacrificios de sangre. Inclusive mataban niños. Cuando Abraham le dice, dame tu hijo, pues Abraham no dura porque tiene mucha fe en Dios, pero también porque había muchos rituales no de otros ídolos donde les llevaban sacrificio de los hijos. Entonces, ¿por qué prohíbe la sangre en el Antiguo Testamento? Dios lo prohíbe porque no puedes tener comunión con los ídolos. La comunión es con Él.
Por eso es por Cristo, con Él y en Él, ¿sí? Por eso prohíbe toda acción de que no comas ni tomes vida en comunión con un ídolo. Tiene que ser la vida en Dios, pero entonces en Dios se le entregaba a Él en el arca de la alianza, ahí en el propiciatorio se vertía la sangre, porque era de Él, y ahí es donde estaba Él. Ya en el Nuevo Testamento, con la venida de Jesucristo, por eso Él dice, no, me tienen que comer ahora a mí. Pero no era de, como dicen los protestantes, no lo íbamos a agarrar a comer en pedacitos que la mano y que todo eso no es cierto. Eso no. Él, por eso dice, yo soy el Cordero de Dios. Y le dice también Juan el Bautista, Él es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Porque ese Cordero que se tenía que comer, que la sangre era la que quitaba los pecados, y cuando Él dice, me tienen que comer y me tienen que beber, la sangre no era como dicen muchos, no se le va a haber un milagro, es el milagro eucarístico, la transubstanciación, en la última cena, donde dice, este es, por eso dice, este es, no es esto figura, esto es, y lo tienen que hacer para que todo yo va a cruzar la muerte, y si no tienes comunión con Él, te quedas en la muerte. Ahí sí pierdes la vida, para que veas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hasta cierto punto tenemos la gracia de poder reconciliarnos con el Señor, pero la sangre es de Él. La vida es de Él, ahora en Cristo. Y estos muchachos no han entendido, los testigos de Jimán, no han entendido esto. No habla de transfusiones, nunca dijo transfusiones. Yo lo que quiero demostrarles que nosotros, dice, en el momento que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, está hablando de los sacramentos. Si no estás bautizado, no estás en Cristo. Si no tienes una comunión como ahorita de su sangre, no tienes vida. No tienes vida. Así digas que sí, no tienes vida eterna. Te mueres y ahí te quedas. Bien claro lo está diciendo, el que coma mi. Y no dice lo que figura mi sangre, lo que figura mi carne. No, mi. Y acentúa con el... Ahora sí está el mandato, donde dice el memorial. En el memorial tenía que ir el sacrificio. Y el sacrificio es Cristo. Por eso digo, hagan esto en sacrificio mío, por mi sacrificio. Por eso dice, hagan esto en memoración mía. Yo doy mi vida a favor de ustedes. Ese es el memorial. Por eso se actualiza. No es que se vuelva a matar, como dicen muchos. Inclusive hay veces que dicen, yo veo en la cruz, y dicen, no, en un crucifijo no debe haber Jesús porque ya nuestro Señor resucitó. No. Eso significa cuando Él está en el árbol de la vida, que tú tienes que comer esa carne y esa sangre para estar en el árbol de la vida. ¿Cuál que es el árbol de la vida? Ahora sí que es el libro eterno. Eso es el libro eterno, porque te vas a meter en Cristo. En la vida, que es la sangre, la vida por Cristo. Pues ojalá y haya sido explícito en esto, de que si alguien ofrece sacrificio a un ídolo, está entrando en comunicación con el ídolo y se mete al ídolo, y el ídolo toma su vida de él. Si estás en comunicación con Cristo, come su sangre, come su carne y bebe su sangre, estás en comunicación con Cristo. Estás en comunión con Cristo y estás en la vida eterna de Cristo. Por eso Él dice, hagan esto en memorial mío, su sacrificio. No es que prohíba la sangre por prohibir. Y en el Nuevo Testamento, en las primeras iglesias, por eso lo está diciendo bien claro. No hagan esto de los ídolos, con lo muerto no pueden comer. De lo muerto está. Tiene que ser vida. Vida. Entonces, hermanos, pues bueno, esto que yo les estoy ahorita compartiendo,
Es porque yo vi esto que me llamó la atención. Dice, ¿qué dice la Biblia acerca de las transfusiones de sangre? Y decía, pues, los testigos de Jehová. Y eso no es así. Al contrario, tenemos que ir en pos de la vida, pero la vida de Cristo. Ya después el Señor, pues, todo lo que es bendecido y es por gracia de Dios que nosotros recibimos alimento, pues el Señor sabe que ya no estamos ofreciendo nosotros ningún animal en holocausto para un ídolo, no. Nosotros prácticamente vamos después a la Eucaristía a tener esa comunión, pero directamente con Cristo. Hermanos, ojalá y les haya servido. Nuevamente les digo, Dios me los bendiga y pues hay que orar por todo el mundo. Oren mucho por mí, ya que pues recibí un aviso también del Señor que tengo que estar bien, pero solamente Él decide cuándo nos lleva a su presencia. Buenas noches, Dios me los bendiga, ojalá les haya servido. Hasta luego, hermanos.